Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes del quinto ciclo paralelo A. Integramos en este caso el grupo número 5. Mi nombre es Carola Arias. Y Dayana Lazo. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un tema sumamente importante, las obligaciones con cláusula penal. Es importante saber que las obligaciones con cláusula penal son aquellas por la cual una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Hemos dividido en dos aspectos. El primero hablamos que para prefijar una indemnización de los daños derivados al incumplimiento obligacional, es decir, yo hago un contrato y ya de antemano sabe la otra persona que contrata conmigo cuánto es lo que me va a pagar en caso de que no cumpla. En segundo lugar, es un castigo ante un eventual incumplimiento de obligación. Entonces, ¿por qué hago una cláusula penal? Para prefijar un monto en caso de que no cumpla y castigarlo por esa misma falta de cumplimiento. La cláusula penal tiene dos funciones. Una, la indemnizatoria y la compulsiva. La primera significa que liquida convencional y anticipadamente la indemnización por el incumplimiento, es decir, ya sabes cuánto vas a cobrar. Y compulsiva porque lo que se busca es que el deudor cumpla lo que debe. Las características de la cláusula penal son voluntaria, porque las partes son las que acuerdan incorporarla en el contrato; accesoria, porque se encuentra ligada a la obligación principal; condicional, porque está suspendida a la obligación principal; preventiva, porque prefija la liquidación de daños y perjuicios; también de carácter subsidiario, el momento en el cual se debe cumplir la obligación y luego de esta obligación no se cumpla, por eso que solo entró en vigencia en caso de incumplimiento de la obligación principal. Continuando con las características, también es definitiva, porque una vez que existe el incumplimiento del acreedor puede optar por ella sin importar la pérdida de interés por la obligación principal. Luego hablamos de que es relativamente inmutable, porque no es revisable salvo algunas excepciones en los casos en los cuales, por ejemplo, la cláusula penal sea abusiva o sea íntima. En este caso no tendrá ningún sentido. Hablamos que también tenemos una interpretación estricta, porque por ser un derecho excepcional del deudor, no se presume que debe ser alegada y probada, porque la invoca cuando hablamos del objeto. Por supuesto, ¿qué es el pago de una suma de dinero o de dónde nacería esto de cualquier prestación que pueda ser objeto de obligación? Hablamos de que podemos hablar de obligaciones, de dar y hacer o no hacer. Además, pueden ser favor de las partes, como por ejemplo los intereses; pueden también ser a favor de terceros, incluso porque podemos dar el ejemplo de que el deudor entregue dinero a una beneficencia. Un tema sumamente importante como debería ser el incumplimiento de esta obligación, hablamos de que tenemos que tener primero y principal el incumplimiento de la obligación. Luego tenemos que tener un incumplimiento que sea relevante. No hablamos de algo accidental o sin entidad. Y por último, el plazo de la obligación. Este cumplido, en este caso, se tomará exigible la cláusula penal, siguiendo paso a paso con la cláusula. Ahora es el turno de la ejecución. Las partes deben atenderse a los pactados. Empezamos de abajo hacia arriba, es decir, cuando la cláusula penal es fruto de un acuerdo de voluntades sin existir vicios constitutivos que afecten su validez y se torna exigible respecto a la ejecución, acá el derecho como pone un manto de equidad, colocando límites tanto al acreedor como al deudor. En este caso, el acreedor no puede reclamar un daño mayor que el que sea preacordado, por supuesto, y el deudor no puede eximirse de pagar la cláusula penal. Si el acreedor no sufrió daño alguno ni tampoco puede alegar un enriquecimiento sin causa, porque esto ya lo preacordaron las partes. Pena accesoria a obligaciones divisibles e indivisibles. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena del mismo modo que la obligación principal se divide entre los herederos. Pero si dicha pena es indivisible, no se puede dividir. Como ya lo mencionamos, tenemos dos tipos de obligaciones, divisibles e indivisibles, las cuales tienen ciertas características que mostraremos a continuación. Obligaciones divisibles son aquellas que tienen por objeto una prestación que se puede cumplir por partes sin que se altere la esencia de la obligación. Si la obligación se puede cumplir fraccionadamente, se está en presencia de una obligación divisible. Una de sus características es que si hay varios deudores, ellos pueden cumplir de manera separada a los demás. La prestación es debidas, es decir, que cada uno está obligado solamente a la parte que le corresponde. Si hay varios acreedores, cada uno puede exigir por separado en provecho exclusivamente propio.
Obligaciones indivisibles. La obligación indivisible es aquella que no permite un fraccionamiento, por lo que la obligación ha de cumplirse en su totalidad como un todo de manera unitaria. Dentro de esta tenemos tres tipos: indivisibilidad absoluta, indivisibilidad relativa, indivisibilidad legal o de pago. Pena asegurada con hipoteca. Si la pena estuviera asegurada con hipoteca, se podrá recuperar la totalidad de la pena, salvo el recurso de indemnización contra el representante. Relevo de la prueba de perjuicios. La pena podrá reclamarse en diversos casos, pero nunca el deudor podrá asegurar que el incumplimiento de dicho contrato no ha afectado al acreedor. Pena e indemnización. Salvo que exprese textualmente dentro de la pena y en esta se indique lo contrario, no se puede reclamar al mismo tiempo una multa e indemnización. Sin embargo, el acreedor siempre tiene la opción de reclamar una indemnización o sanción. En conclusión, la cláusula penal se configura como un instrumento de suma importancia en el derecho civil de nuestro país, no solo por su capacidad para incentivar el cumplimiento de las obligaciones, sino también porque actúa como una especie de anticipador a los daños por incumplimiento. Este mecanismo permite a las partes involucradas en un contrato establecer de antemano las compensaciones económicas aplicables en caso de no cumplimiento, lo que aporta una verdadera seguridad jurídica a las personas que están realizando dicho contrato. Esta ha sido la exposición del grupo número 9. Esperamos que la información compartida sea muy útil.